ya en la etapa de la adultez. Entonces, pues básicamente vamos a empezar, vamos a indagar las más frecuentes. Principalmente vamos a evaluar pues, que el dolor crónico se puede ocasionar por un embarazo ectópico. Bueno, entonces, principalmente el embarazo ectópico quiere decir que pues, el óvulo fecundado, fertilizado, pues básicamente no va a irse hacia el útero, como lo pueden ver ahí. ¿Sí? Entonces, pues básicamente el ovario fecundado puede instalarse. Perdón, el óvulo se puede instalar tanto en la trompa de falopio, pero pues no es la única zona, también en el cuello uterino o incluso pues, a nivel abdominal. Sin embargo, pues básicamente la más frecuente es en las trompas de falopio. ¿Y qué pasa acá? Pues principalmente. Entonces, cabe resaltar que es una de las primeras causas de muerte a nivel materno. ¿Y esto por qué ocurre? Porque pues en el embarazo ectópico hay un riesgo de generar un choque hemorrágico, principalmente en el primer trimestre. Entonces, los factores de riesgo es básicamente haber tenido una enfermedad inflamatoria pélvica, tener una cirugía tubárica o una reproducción asistida. A su vez, también puede asociarse a la consumo excesivo de tabaquismo. ¿Por qué? Porque básicamente la nicotina tiene la capacidad de generar daño a nivel tubárico y pues puede generar un fallo en el transporte de ese cigoto. Del cigoto. Entonces, también otra de las causas es el implante de DIU, ¿sí? Porque pues básicamente lo que hace el DIU es básicamente impedir la fertilización, pues el implante del óvulo en el útero. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, pues básicamente cuando tenemos ese implante, pues corremos un riesgo de como el cuello uterino se encuentra pues engrosado, inflamado, pues no es un espacio óptimo para que pues el óvulo se implante. Entonces lo que hace el óvulo cigoto es implantarse en las trompas de falopio. Entonces aquí lo que pasa es que hay un fallo en dos cosas, en el transporte principalmente, donde hay un fallo en los cilios, ¿sí? Entonces esta parte de los cilios básicamente son los que se encargan de llevar el cigoto a través de sus movimientos hacia pues, el útero. Si falla ese, pues va a fallar pues, básicamente pues, ese transporte. Y otra de las causas es las contracciones tubáricas. Entonces, para el movimiento también pues, las trompas de falopio generan contracciones que movilizan el cigoto hacia el útero. Entonces, cuando falla eso, se falla todo. ¿Sí? Entonces, una cosita. ¿Existe diferencia entre fecundación y concepción? ¿O es lo mismo? Ese es el enrolamiento. Fecundación es el momento en que se unen los cigotos. ¿Sí? No, los gametos. Los gametos, perdón. Cigotos es cuando ya están unidos y ya es. ¿Y la concepción? Eso es fecundación. Sí. ¿Y concepción? Cuando ya empieza a desarrollarse en el útero, ¿no? Caterina. No. No. A ver, para que den en cuenta todas las cositas, por favor, tenganlas muy en mente para que no les van a pegar su vacía. Entonces, fecundación, claramente lo que Arthur está diciendo, que es la unión de una célula con otra célula, serían los gametos, para formar una tercera célula. ¿Sí? Eso sería fecundación. Y concepción ya es cuando el cigoto, es decir, ya la célula ya fecundada, comienza a bajar y llega al útero. Y se acuerdan cuando habíamos quedado que el cigoto se implantaba en las glándulas del endometrio. Ahí, en ese preciso momento es cuando llamamos concepción. ¿Listo? La concepción es cuando el cigoto se une al útero, al endometrio, y comienza su desarrollo. Pero en el momento exacto en que él toca las glándulas o la glándula en la cual va a quedar, eso es lo que se llama concepción. Y ahí es donde si nos acordamos, y espero que jamás se les olvide, que ahí es cuando vamos a pedir la beta HCG. Porque
es a los 8 o 10 días después de la relación sexual, para que estemos hablando de el momento de la concepción. ¿Listo? Lo del momento del parto se llama trabajo de parto, fase activa, fase latente, y lo que tú estabas diciendo, alumbramiento, es cuando se extrae la placenta, para que tengamos igual. El alumbramiento es cuando sale la placenta. Bueno, listo. Entonces, espera 2 segundos. Entonces, como bien lo estabas diciendo, hay multiplicidad de causas por las cuales se puede presentar el embarazo ectópico. Si nos acordamos de nuestra anatomía, recordamos que la trompa está dividida en varias secciones. Las fimbrias, es que se me quedó, ya te lo paso, porque si no me lo robo y se me perdió. Está dividida en varias partes. La primera sería esta, que serían las fimbrias, ¿cierto? Las fimbrias, como bien todos sabemos, las fimbrias tienen movimiento, ¿sí? Esas fimbrias habíamos quedado cuando el ovario expulsa el óvulo, ¿sí? Las fimbrias comienzan a movilizarse, ¿sí? Y ellas son las que con ese movimiento quimiotáctico hacen que el óvulo entre a la trompa, porque si no lo hicieran, ese óvulo puede quedar en cualquier parte de la pelvis, ¿sí? Entonces, la primera es la zona de las fibras, o las fibras. Después viene esta zona donde está el feto. Eso es la ampolla o ámpula, o a la zona ampular. La ampolla. ¿La anterior es la pelúcida? ¿Qué? ¿La zona? Zona pelúcida. ¿Y esta es la anterior o no? No, la zona pelúcida es del óvulo. Ah, O sea, cuando es fecundado, sí, sí, se forma la zona tenía pelúcida. ese nombre en la cabeza. Ajá. Entonces, aquí donde está el embarazo ectópico, esa es la ampolla o zona ampular. Esas ahí, nunca vayan a olvidar, por favor, si me llegan a preguntar, ¿dónde se lleva a cabo la fecundación? La fecundación se lleva a cabo en la zona ampular o en la ampolla. La razón es la zona más ancha, que tiene mayor diámetro, la trompa, y que permite la unión de los dos gametos. Y aquí la zona del istmo, que sería esta zona rojita, sería el istmo, ¿sí? Y acá es el cuerno. Bueno, no es que sea parte de la trompa del cuerno, sino que si les llegan a hablar de los cuernos uterinos ya saben que es esta zona. ¿Listo? Entonces, istmo, ampolla y las fimbrias. ¿Y dónde se lleva a cabo la fecundación? Se lleva a cabo entonces en la ampolla. ¿Listo? Y de allí comienza a descender. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que de 8 a 10 días, verdad? Para tomar la beta de ese ciclo. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Acuérdense que tienen la relación sexual, tienen el coito, ¿sí? El semen queda alrededor del cuello, su mayor cantidad queda alrededor del cuello, reblandeciendo el cuello, haciendo que el orificio cervical se abra para que algunos espermatozoides puedan ascender, ¿sí? Cuando ascienden los espermatozoides en esta zona, es decir, en el cuerno, se forman como un pseudoesfínter. ¿Se acuerdan del pseudoesfínter de la vejiga? Algo parecido. Un pseudoesfínter acá, que se llaman las criptas oviductales. En las criptas oviductales, los espermatozoides se quedan ahí quietos. Quietos, es decir, no siguen ascendiendo porque ellos siguen moviendo un poco, ¿sí? Pero ellos se quedan aquí quietos, haciendo lo que se llama la capacitancia espermática. ¿Qué es la capacitancia espermática? Acuérdense que los espermatozoides vienen. Se me quedaron los deditos marcados. En el cuerno están las criptas, sí. Yo tengo uno en la maleta. Sí. Está aquí la nota. Sí, pues yo tengo uno. No te preocupes, Sarita. Si alguna cosa, no te preocupes. Si alguna cosa, te agradezco. No tengo nada. Entonces, tráigalo.
En los cuernos están las criptas oviductales. Entonces, como les decía, los espermatozoides vienen de semen, ¿cierto? Del semen, es decir, del líquido seminal. Cuando ellos llegan ahí a las criptas oviductales, al hacer la capacitancia espermática, ¿qué significa? ¿En qué consiste la capacitancia espermática? Es que los espermatozoides hagan cuenta como si se bañaran, ¿sí? Se quitan toda esa cantidad de sustancias que venían dentro del líquido seminal para poder llegar a presentarse al óvulo, ¿sí? Eso es lo que se llama capacitancia espermática, que dura aproximadamente hasta 72 horas. ¿Sí? ¿Cuándo es que se tiene que tomar el poder? ¿En qué término? 24 horas. Máximo 72 horas. Máximo, pero realmente es en cuánto? En 24 horas. No. Posterior, o sea, ¿Al coito? 24 horas después del coito, ¿no? O sea, 12. Incluso pues comienza, o sea, no es que estén mal, sí. Lo que pasa es que si vamos a hablar de poder, del poder que tiene en sí el poder. Gracias. Del poder que tiene el poder es de 12 horas, 24, máximo 72. Ya después de las de 72 horas ya no me sirve. Bueno, mentira, perdón, no es que no me sirva. Sí sirve, pero ya no para evitar la fecundación, sino por el contrario lo que va a hacer es, tendría al revés el poder de implantar mucho más el embrión, porque eso es mayormente progesterona. ¿Y qué es lo que mantiene un embarazo? La progesterona. ¿Sí? Y entonces decíamos que de aquí a allá se demora 72 horas aquí en espera, así que ya harían 3 días, ¿verdad? Después siguen andando los espermatozoides para llegar hasta el óvulo, ¿sí? Cuando llegan al óvulo, lo fecundan, comienzan a descender y ese descenso se demora aproximadamente entre 5 a 7 días. Por eso es que sumen 3 días más 7 de reversa al implante de 10 días. Y recordemos claramente que habíamos quedado que en el momento en que el óvulo toca, el cigoto en este caso, toca la glándula, en ese momento se comienza a liberar la BHC. Se demora 3 días subiendo y de 5 a 7 días para. Entonces yo Yo tengo una diría, pregunta. Dale. Entonces la posee antes de que ¿La qué? antes de que pasen las 72 horas y sea más por embarazo, ¿antes qué hacen? ¿Cómo es que ¿Cuál es la acción? Es aumentar, acuérdate que él tiene que subir, ¿verdad? Ellos tienen que subir. Entonces lo que va a hacer es cambiar el ambiente tanto del útero como de la vagina. Lo pone más complicado, le pone más obstáculos al espermatozoide para que pueda llegar hasta las criptas oviductales y obviamente pueda hacer su capacitancia. Como es progesterona, acuérdense que lo que estamos hablando es que la progesterona lo que hace, nos decía Vanessa en su momento, que estoy seguro que fue ella, que era un potente vasodilatador. ¿Sí? Un paréntesis acá, acuérdense que las mujeres tienden a tener edema en miembros inferiores, algunas mujeres, durante el periodo de la fase secretora, es decir, después de los 14 días de la menstruación, durante el periodo de la menstruación. La razón, progesterona. ¿Y qué es progesterona? Vasodilatador. Por eso es que pueden llegar a tener, si hablábamos de la ecuación de Stafford, podremos tener edema en miembros inferiores secundarios. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una de las causas del por qué las mujeres, después del día 14, en su ciclo menstrual, pueden llegar a tener edemas. Y acá, eso lo que hace es aumentarle el moco tanto a la vagina como al útero para ponerle un obstáculo mucho mayor al espermatozoide para que no pueda llegar a la fecundación. ¿Sí? Por eso que son 72 horas.
¿sí? Razón igualmente por la cual el post-day no es un abortivo como lo diría la religión católica, ¿sí? Porque la parte moral dice que no se tome el post-day, que porque eso es abortivo. ¿Cuándo realmente llega a ser un abortivo? ¿Cuándo considero que estoy provocando un aborto? Cuando ya hay concepción. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando ya hay concepción. Cuando haya concepción. ¿Sí? Y más que cuando haya concepción, hija, cuando haya fecundación. Porque en el momento en que haya concepción ya son dos células que formaron una tercera. ¿Sí? Y en ese orden de la idea ya comenzó la duplicación 4, 8, 12, 24 y forma la módula y después se forma el cigoto. ¿Sí? Pero en el momento en que hay la fecundación, ya podríamos estar pensando en que si yo hago algo después de ese momento, se podría considerar como un aborto. En cambio acá, lo que estoy impidiendo es la fecundación, precisamente, que no se me unan los dos gametos. ¿Listo? Doctor, yo tenía una pregunta. Es que pues, su merced decía que la gonadotropina llegaba pues... ¿La beta-HCG o la gonadotropina coreográfica? La beta-HCG. Pues se activa pues cuando llega a la parte femenina. Pero por ejemplo en el embarazo ectópico no se lograría activar, sino solo la gonadotropina. Lo que pasa es que en el momento en que toca, a lo que hago referencia de tocar la glándula, es en un embarazo normal, ¿cierto? Pero cuando es un embarazo ectópico, se presenta como un problema, es decir, la unión de cuando hace la fecundación, ya comienza a crecer todo y los receptores que tiene esa zona de la ampolla hacen que también comience a producirse la HCG. Pero hay una cosa adicional, y es que el hecho de que haya tanto influjo hormonal, en el momento en que haya la unión de los dos gametos y llegue a la concepción, independientemente ya sea a nivel de útero o haya quedado en trompa, hace que se libere la beta-HCG. Listo, entonces seguíamos básicamente como lo había explicado el profe, es que aquí también en el embarazo ectópico se va a generar un aumento de la gonadotropina, que pues también va a generar pues el mantenimiento de la progesterona y esto pues va a permitir que básicamente se genere un tejido trofoblástico pues en la trompa de falopio. Trofoblástico. Entonces, pues básicamente lo que pasa es que, como decía el profe, hay un desbalance hormonal de progesterona y esto pues no va a generar pues una capa gruesa y rígida y pues al momento de distenderse pues va a poder generar sangrado que pues va a generar dolor tanto abdominal como pélvico. ¿Por qué abdominal? Porque pues básicamente las fimbrias van a conectar directamente con la cavidad peritoneal. Es por eso que se puede irradiar el dolor abdominal. Entonces aquí pues básicamente es como se vería a nivel de ecográfico pues un embarazo ectópico y pues acá básicamente vamos a encontrar pues este tejido. ¿Cómo? Saco embrionario. Saco embrionario. Y pues acá lo importante es uno de los signos, es el signo de anillo de fuego, que básicamente es como un tejido trofoblástico que pues básicamente va a estar como irrigando y pues nutriendo pues al embrión que se encuentra en esta parte, ¿sí? Entonces, pues eso también pues podría desencadenar un sangrado porque pues básicamente es vascularización que se encuentra pues en esta parte, para que lo tengan en cuenta. Ahora, una cosa es que estamos hablando de embrión, obviamente es hasta la semana 9, ¿sí? Pero esto no puede crecer tanto, ¿cierto? Porque no es su zona de crecimiento, él está en la ámpula, en la zona ampular, ¿sí? Por lo tanto, por más que él quiera crecer, no va a ser lo suficiente y por lo tanto puede romper la trompa y previamente comienza a sangrar por lo que tú acabas de decir. Razón por la cual la mujer acude a una central de urgencias porque el dolor es muy agudo, ¿sí? Porque la irritación peritoneal directa que está teniendo es muy alta, tanto por el crecimiento de una zona que no debe estar creciendo y dos, por el goteo de sangre que está presentando hacia el peritoneo que provoca un peritonismo directo.
Bueno, entonces es importante que tengan en cuenta. Sí, ¿Conecta con la peritonía por vías creativas o directamente desde una peritonía? No, acuérdate. Esta es la trompa, ¿sí? Y el peritoneo lo queda así, alrededor, ¿sí? Pero como ella está aquí dentro, rodeada, en el momento en que comience a sangrar, lo que está sangrando es hacia el peritoneo. Y acuérdense que el peritoneo tiene que ser completamente aséptico. No puede haber nada allí. Si le cae una gotica de sangre, inmediatamente desencadena el peritoneo. ¿Listo? O sea, dolor, vómito. Todo lo que sí, náuseas, vómito, inoportunidad, diarrea, ¿sí? Profe, una pregunta. No entendí el signo de el anillo de fuera como Pero ese es en ecografía. Hay Es un en extensión ecografía. muy grande. Por el anillo de los hombros. Decía que porque había sangrado vaginal. Ay. Es que también Laura está preguntando eso. Lo del anillo de fuego, si te das cuenta, es esto. Aquí lo que pasa es que le colocaron la parte térmica y por eso se ve rojo. ¿Sí? Pero es esta misma. Pero sí y me parece fuego lo que hay ahí. ¿Sí? Al colocarle la imagen térmica en el ecógrafo, inmediatamente aparece esto. Pero esto es, haz cuenta, el corte de una trompa. ¿Sí? Esta es la trompa, la portada de las también de aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, chicos, importante que lo tengan en cuenta es la TREA amenorrea. ¿Por qué amenorrea? Pues básicamente porque se aumenta la gonadotropina y pues básicamente va a mantener la progesterona y pues va a inhibir pues el sangrado menstrual. Dolor abdominal, ya lo expliqué, las fimbrias, que serían estas, tienen una unión directa con la cavidad peritoneal y generan una irritación peritoneal, como lo dijo el profe, y el sangrado vaginal por la distensión básicamente pues, de la trompa de falopio que puede conllevar pues, a la ruptura y posteriormente el sangrado. Bueno, ahora una pregunta, ¿de pronto una mujer que ya haya tenido un embarazo ectópico puede sufrirlo? Sí, de hecho creo que es uno de los antecedentes para sufrir de embarazo. A ver, es que cuando ustedes vean un embarazo ectópico, no necesariamente hay que hacer la extirpación quirúrgica de la trompa. La salpingectomía se llama así. No necesariamente tiene que hacer la salpingectomía. ¿Qué es lo que usualmente para no dañar, para evitar que haya alteraciones dentro de la parte de fecundación de esta señora, lo que hace el ginecólogo, el obstetra, es hacer una incisión, sigo insistiendo, esta es mi trompa, ¿sí? Hacen una incisión sobre el sitio donde está el embarazo, se presiona, haga cuenta como un barro, perdón el símil, pero es todo lo que entenderíamos así. Se presiona y sale el embarazo, ¿sí? Bueno, sale el saco embrionario y se limpia la zona y se sutura. Al suturar, obviamente queda, entre comillas, funcional la trompa, ¿cierto? Pero el problema es que lo que es el tejido tubálico y el tejido de los uréteres, en el momento en que uno le pasa puntos, esa zona se comienza a estenosar, ¿sí? Y por eso claramente lo que tú dices, el antecedente de un ectópico nos puede llevar a que en un próximo embarazo pueda llegarse a otro embarazo ectópico, ¿sí? No tanto en sí por el embarazo previo ectópico, sino por el procedimiento que se hizo, ¿sí? Pero obviamente se pretende salvar lo que más se pueda de la parte funcional de la trompa. Bueno, otra de las pues, dolores pélvicos asociados a esto pues podría ser una apendicitis, que pues es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Y pues vamos a hablar acerca de los pasos, ¿listo chicos? Entonces, principalmente debemos tener en cuenta que acá bueno, es que internet, un momentico. Es que es para que lo vean. En mujeres en edad fértil. O sea, si nos dimos cuenta, Dayan nos trajo o nos ha traído hasta el momento
etariamente cuáles podrían ser las diferencias de los dolores que se pueden presentar en las mujeres. ¿Por qué? Porque es que no podemos llegar a decir una niña de 9 años, uy, qué embarazo ectópico tan triple. Pues yo tengo que claramente rescatar. Eso no significa un no. ¿Eso es posible? Claro. Han habido niñas de 9 años embarazadas, No, desgraciadamente. pero ectópico. Claramente también, y más por inmadurez. Con más razón, ¿no? Porque las Por la formas inmadurez. están muy... Inmadurez. Entonces puede llegar a presentarse. Mm. Entonces, no es, pero la idea acá cuál es? Es llevarnos las posibilidades más grandes, porque si nos vamos a la minucia, todo puede suceder, ¿sí? Pero lo que se pretende con esta división de dolores en la mujer es para tener claridad de cuáles podrían llegar a ser en las diferentes etapas etarias de una mujer. ¿Listo? En este caso, ya estamos en la etapa de la reproducción. Listo, entonces ahora sí que ya me cargo. Básicamente el apéndice se considera que se encuentra pues, en esta etapa, ¿sí? Es la parte inicial del ciego que inicia el tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces es esa parte que está alumbrando ahí de rojito, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, pues básicamente acá ¿qué produce? Se produce una acumulación excesiva de fecalitos que son, se consideran como heces deshidratadas, que se van a acumular pues, en la parte del apéndice, ¿sí? Y por otro lado también se va a producir una hiperplasia linfoide, más que todo en jóvenes, y esto pues posiblemente se debe a que pues este tejido tiene pues un tejido grande o en gran cantidad de linfoide, y pues tras una infección bacteriana o viral, esto puede agrandarse generando una estenosis y generando una obstrucción del vaso. Entonces, Perdón, sí. no es del vaso, acuérdate que es Perdón, la luz del apéndice. la luz del apéndice. Acuérdate que el apéndice en las edades tempranas, es decir, en la niñez, tiene una función linfoide, es decir, una función de inmunidad, ¿sí? Pero que a medida que vamos creciendo, obviamente eso no sirve ya y queda como una estructura que es inerte, no sirve para nada, ¿sí? Pero sí se puede obstruir como lo que tú estás colocando. Es decir, si nos vamos a la hiperplasia linfoide, estaríamos hablando en niños, es decir, en niños y jóvenes prepúberes, que sería una de las causales. En cualquier edad o grupo etario, los fecalitos, ¿sí? Los fecalitos en la luz del apéndice. Y hay una cosa que me parece muy interesante como para que ustedes la tengan en cuenta, mas no necesariamente tiene que ser clínicamente cierto. Cuando ustedes vean un paciente o tengan un paciente con dolor abdominal, fosa ilíaca derecha, que están sospechando una clínica de apendicitis, pregúntenles si previamente, 2-3 días previos, haya consumido algo que tuviese pepas. Me hago entender, guayaba, bolas, ¿Las mandarinas? no, pero no tan grandes, pepas pequeñas, ¿sí? Porque a veces están muy directamente, pero mira que sí, no son tan grandes, pero sí, las granadillas, ¿sí? Uno come traga esa vaina, y entonces la luz del apéndice se puede ocluir con alguna cosa pequeñita y nos puede provocar el cuadro, ¿no? Listo, sí. Listos. Entonces, pues aquí, pues posteriormente, como estamos obstruyendo la luz del apéndice como tal, entonces eso va a generar un aumento de la presión como tal, ¿sí? Y pues posteriormente también pues el apéndice va a seguir secretando moco, y eso también pues va a ser una acumulación tanto de fecalitos o pues, heces y pues el moco. Y eso pues básicamente lo que va a generar es un factor predisponente para tener una gran cantidad de carga bacteriana pues en esta zona, ¿sí? Entonces, al haber un aumento de la presión, esto lo que va a generar es una isquemia y proliferación, es decir, va a generar una respuesta inflamatoria en la cual pues va a generar, aquí sí, básicamente lo que se va a generar es una respuesta inflamatoria donde pues van a llegar al apéndice, y acá pues básicamente eso pues va a generar posteriormente un proceso isquémico. ¿Por qué?
Porque básicamente cuando tenemos esta inflamación o esta respuesta inflamatoria, se tiende a distender y se tiende a degradar pues, en la capa del apéndice, y pues esto podría llevarnos posiblemente a una peritonitis, que es ya cuando rompemos el apéndice y pues migra hacia pues, la cavidad peritoneal. ¿Listos? Entonces, pues esto va a generar una gran irritación peritoneal y pues por ende, pues el dolor asociado. Entonces, bueno, esto ya, entonces es importante, chicos, tener en cuenta acá, es que se me cambiaron las estas, algunos signos importantes para evaluar los dolores, ¿sí? Entonces encontramos principalmente el dolor, el punto de McBurney, el cual pues básicamente, no sé si lo podría subir ahí. Entonces, este punto es muy importante, chicos, porque pues va a ser un signo muy frecuente para el diagnóstico de la apendicitis. Aquí está básicamente en nuestro ombligo, ¿cierto? Aquí lo pueden observar. Y esta pues básicamente va a ser nuestra cresta ilíaca derecha. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una línea recta desde la cresta ilíaca derecha hacia el ombligo, ¿sí? Y entonces acá lo vamos a dividir en 3 espacios iguales, como lo pueden observar aquí. Este básicamente va a ser el ombligo. Entonces, el primer punto importante es el punto de McBurney, que básicamente es la unión de los 2/3 laterales con el tercio medio del ombligo. Entonces, el punto McBurney va a ser este. Este va a ser el punto de McBurney, ¿sí? Pero también tenemos otros puntos asociados también que podríamos evaluar, como sería el punto de Morris, ¿sí? El punto de Morris, que el punto de Morris ya pues básicamente es este. Morris. Sí, entonces el punto de Morris básicamente es es la unión del tercio medio con los 2/3 medios laterales, para que lo tengan en cuenta. Y pues básicamente acá, que esta sería la región pues ya pélvica como tal, ¿sí? Hipogástrica, pues básicamente aquí vamos a encontrar otro de los puntos, que es básicamente la división entre la línea medio lateral de la cresta ilíaca con el ombligo, ¿sí? De manera horizontal. Entonces aquí vamos a encontrar el punto de Lance, ¿sí? Entonces esos 3 puntos, chicos, me van a básicamente a formar este triángulo, ¿sí? Que este triángulo se llama el triángulo apendicular, ¿sí? Es importante que ustedes pues tengan en cuenta pues básicamente la anatomía de estos puntos, pero pues no vamos a molestar a nuestro paciente. Si ya tenemos un McBurney positivo y los síntomas asociados, pues tampoco vamos a estar molestando a nuestro paciente con este o este. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta pues estos puntos para el diagnóstico, ¿sí? Listo. Bueno, por otro lado, chicos, encontramos el signo de rebote. Pero es que se me cambiaron las cosas. El signo de Blumberg positivo, ¿sí? Entonces, este signo de Blumberg positivo, básicamente, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en una presión fuerte hacia pues, la cavidad profunda. No fuerte, sino profunda. Y pues básicamente cuando hablamos de un Blumberg positivo es básicamente cuando dejamos de presionar de manera rápida, pues el paciente me va a generar un dolor. Y como lo decía el profe en las primeras clases, esto se debe a que pues básicamente aquí pues encontramos el peritoneo parietal. Cuando nosotros hacemos esa presión profunda, vamos a llegar hasta el peritoneo visceral. Entonces, esos 2 peritoneos se van a unir y esa distensión tan rápida es básicamente el dolor que pues, se presenta en el paciente. Bueno, otro de los signos es el signo del psoas, ¿sí? Entonces,
Aquí pues básicamente en qué consiste el psoas. Vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito supino lateral, decúbito lateral izquierdo, en el cual pues vamos a básicamente hacer una extensión del miembro inferior derecho. Y esto pues ¿qué va a provocar? Básicamente vamos a provocar una estimulación del músculo del psoas que viene de origen de origen de la columna vertebral y se inserta en el húmero, ¿sí? Entonces cuando hacemos esa distensión estamos generando una contracción o distensión del psoas, y esto pues básicamente como está muy cerca del apéndice puede generar esa irritación peritoneal que pues me genera dolor. ¿Listos? Y por otro lado, otro de los signos es el signo del obturador, también importante, porque lo que vamos a pedir al paciente es que pues esté en decúbito supino, y pues vamos a hacer una flexión en nuestro paciente, como lo pueden ver acá, y vamos a hacer este movimiento. Vamos a hacer el pie, el miembro inferior, vamos a traerlo hacia afuera, y pues la cadera vamos a rotarla hacia adentro. Esto básicamente con la función de que pues, el músculo obturador se contraiga y genere pues, esa irritación peritoneal. Ese es otro signo que podríamos evaluar en nuestro paciente. Y pues, como tal, eso sería lo que traigo. No, es para no perder lo que llevas aquí con la apéndice, con la apendicitis. Obviamente esto es un abrebocas, claro que lo tienen que llevar cuando estén en la boca, ¿listo? Pero para el apéndice, para clínicamente llegar a definir si el paciente está cursando con una apendicitis, hay 16 signos. Y ahí vamos a ver. ¿Sí? Son 16. Entonces, pero no es para que lo tengan en cuenta, porque ahorita no estamos hablando de dolor, estamos hablando de dolor, sino que tú nos traes algunos signos. Pero para que lo tengan en cuenta, porque a veces uno dice, pero son solamente 4, no, son 16. ¿Sí? Entonces, hay que tener Robson, está talón, está... De hecho, hay muchísimos puntos en esa zona, sino que pues... No, sí, por eso te digo, o sea, en este momento no es el estrés de saber cuáles son los signos de apendicitis, sino saber que uno de los cuadros de diagnóstico diferencial que tenemos que tener en una mujer cuando está en edad fértil, el de dolor pélvico es una apendicitis. Por eso para nosotros se nos complica un tanto el hecho de definir si esto es un apéndice o si esto puede ser un ectópico o estoy frente a una EPI, ¿sí? No sé si hablaste, alcancé a escuchar la EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria, pero no la desarrollaste, ¿verdad? No la alcancé. Entonces, o sea, si estamos hablando de edad fértil, embarazo ectópico, claramente, ¿cierto? Enfermedad pélvica inflamatoria, apendicitis, y a las endometriosis. ¿Sí? Ya habíamos hablado de endometriosis, ¿verdad? Que era el implante ectópico de la basal en cualquier lado que nos pueda provocar dolor en el sitio donde se han implantado. La enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria es un cuadro que se presenta obviamente de mujeres en edad fértil. La razón, por lo general, más no tiene que ser siempre el 100%, claramente en medicina no hay 2 más 2 igual 4, pero hay una gran asociación entre enfermedad pélvica inflamatoria y enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Recuerden que habíamos quedado que la mujer, a diferencia del hombre, tiene la posibilidad de una comunicación desde la parte exterior hacia el peritoneo, teniendo en cuenta la apertura de la vagina, cuello y llego a trompas, ¿cierto? Así las cosas, puede que alguna bacteria o bacterias puedan ascender a través del cuello, pasar a través de la trompa e implantarse en el peritoneo, ¿sí? Y provocarle una enfermedad pélvica inflamatoria, que es dentro de el examen físico que nosotros le hacemos a nuestras pacientes, es
levantar. Espérenme, traigo un guante porque si no me matan donde yo coja esto. Debe ser esto. Yo no puedo. Se puede. Si no, no hay. No hizo, Cuando nosotros hacemos un tacto vaginal, cuando nosotros hacemos el tacto, recordemos entonces, estos simuladores como los tienen los míos, yo no los tenía así. Cuando nosotros vamos a hacer el tacto, ¿sí? Ya quedamos entonces. Perdónenme que lo voy a hacer a mano, pero no tengo. Entonces, cuando ustedes van a hacer un tacto, siempre, por más urgencia que tengan, se colocan su guante y siempre tienen que lubricarse muy bien. ¿Sí? Se lubrican muy bien para su mano. Siempre uno utiliza solamente una sola mano para lubricarse porque la otra la necesito la trabajo. La vagina, yo entro a 45 grados, entro así. ¿Vale? Cuando yo voy ingresando, yo tengo que comenzar a palpar las estructuras. ¿Sí? Como estamos hablando de una mujer que se supone no está en embarazo, es una mujer ginecológica no obstétrica. Entonces, cuando yo ingreso, ¿sí? Miren, quiero que quede claro el tacto. Sí. ¿Sí? Ingreso, y cuando yo esté dentro del cuello, dentro de la vagina, lo que yo tengo que llegar, o sea, ustedes van a sentir claramente a medida que ustedes van ingresando, ustedes van, la vagina como son dos paredes, eso no es, esa estructura anatómica no es un cilindro, porque a veces nos muestran es un cilindro, son dos paredes, una derecha y otra izquierda, ¿sí? Razón por la cual, en el momento en que yo voy ingresando, la vagina me va apretando mis dedos y yo voy acariciando las dos paredes, ¿sí? Así que lo que yo tengo que definir acá con el tacto es cómo se encuentra la vagina. O sea, dentro de mi descripción médica yo tengo que colocar vagina normotérmica normal, uno coloca TB-NE-NT, ¿sí? En gineco son de las pocas, por no decir la única, de las especialidades en donde se utilizan muchas letras, ¿sí? Porque como necesitamos rapidez, entonces ustedes van a ver muchas letras, pero digamos, coloca uno TB-NE-NT. Si ven algo así, este es tacto vaginal, normotérmica, normoelástica. ¿Listo? Entonces, es la primera cosa que yo tengo que ir palpando, la vagina. ¿Sí? Cuando yo ya llego al fondo de la vagina, yo tengo que necesitar. ¿Qué le dices? ¿Podrías volverlo a repetir? TB es tacto vaginal. Ajá. NT es normotérmica, normoelástica. Ok, gracias. Porque puede ser hipertérmica, ¿verdad? Porque hay una infección, probablemente hay una infección. Y normoelástica, o puede estar hiperelástica, o por el contrario, con hipoelástica. Entonces, cuando yo llego, miren acá, yo voy a encontrar esta estructura. Obviamente aquí estaría así, vendría la vagina, el cuello acá, ¿sí? Y aquí para arriba, ya esto es pélvico, ¿no? Esto sí es vagina. Entonces, cuando yo llego y encuentro acá, lo primero que yo tengo que palpar es el cuello uterino. Yo palpo el cuello uterino, y acuérdense que yo aquí no movilizo la mano, sino solamente mis dedos. Entonces yo comienzo, lo primero que tengo que mirar, palpar, es el orificio, ¿sí? Entonces yo palpo el orificio cervical. Este se llama el orificio cervical externo,
claramente dentro del útero es el orificio cervical interno. ¿Sí? Perdóname, utilizo acá la chica. Tranquilo. Acá. Este es el orificio cervical externo y este el orificio cervical interno. Como estamos diciendo que en gineco se utilizan muchas letras, ustedes van a encontrar el OSI y el OSI. Orificio cervical interno, OSI y OC, orificio cervical externo. ¿Sí? El OC tiene que estar cerrado. ¿Sí? Y hay una forma palpable por medio de la cual yo puedo definir si esta mujer es nulípara o multípara. Es decir, si ya tuvo un parto, al menos un parto vía vaginal, el orificio cambia. El orificio de una nulípara es completamente cerrado, es así, miren este. ¿Sí? Es el redondito. ¿Sí? Y yo lo palpo, cuando yo lo palpo, es redondo. ¿Sí? Mientras que en una multípara tiene forma bilabial. Su nombre lo indica, bilabial es. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Como un redondo y el otro es óvalo, ¿sí? Ovalada. Y por eso es que se llama, que tendría bilabial. Entonces, listo, ya palpo el orificio cervical externo y después comienzo a palpar el cuello. ¿El cuello cómo tiene que estar? El cuello tiene que estar, el cuello puede estar posterior, medio o anterior. ¿Sí? La posición del cuello depende de la posición del útero. ¿Sí? Entonces puede estar posterior, medio o anterior. ¿Sí? Cuando está medio o anterior no es tan complicado para nosotros hacerle el tacto y comenzar a palpar, pero cuando está posterior es una mierda, porque toca echarnos encima de la materna para poder llegar a palparle el cuello a esta pobre señora, ¿sí? Y termina uno con las manos allá metidas y tal cual, en muchas oportunidades termina así, tratando de coger el cuello, porque yo no me puedo inventar, acuérdense que en medicina jamás se les ocurra ir a inventarse nada. Si ustedes no fueron capaces desde el punto de vista de sus dedos muy cortos o alguna cosa, pues para eso tienen más compañeros a su alrededor. Venga, hágame ese tacto y dígame cómo lo encuentra, pare de contar, yo necesito que me hagan nada más. ¿Sí? El cuello tiene que estar, ya dijimos, anterior, medio, posterior, largo, duro, ¿sí? Largo y duro, listo. ¿Por qué me detengo tanto en esto? Porque cuando ustedes estén sospechando una enfermedad pélvica inflamatoria, tienen que hacer dos cosas dentro de la vagina. Cogen el cuello, no, ese déjenlo de últimas. Cogen el cuello, lo levantan y se van a palpar atrás. ¿Sí? La razón, ustedes tienen que palpar el fondo de saco de Douglas. Yo lo tengo acá. ¿Alguien tiene un pedacito de papel para borrar? No hay toallas. Entonces, ¿le prendes la gripa al tablero? Ya el doctor tenía gripe. Muy bien, bueno. Entonces, ahí. Entonces, ahí, más o menos, ¿sí? El cuello. ¿Sí? Si lo vemos, si le hacemos un corte a este útero, tiene algo así. Aquí vendría la vejiga y aquí vendría el recto. ¿Sí? Por lo tanto,
O al principio también está. Yo creo que sí, yo también. Creo que al principio. Acá. Aunque aquí me le volaron la vejiga, me le volaron el útero. Este es el recto, la vejiga, y en medio de los dos tiene que ir el útero. Si yo soy el útero, ¿sí? Mis trompas van así. Es que el útero siempre nos lo pintan así, parado y así, o hacia arriba o hacia abajo, las trompas, ¿sí? Y eso es mentira. El útero va. Aquí adelante está mi vejiga, todo esto es mi vejiga, ¿sí? Y yo me le echo encima y las trompas van hacia atrás, van así. Y aquí atrás estoy abrazando el recto sigmoideo, ¿sí? Entonces esto es así, la vejiga acá, el recto acá y yo en la mitad, ¿sí? Razón por la cual hay algunas personas que creen que tienen son más que otras y no se acuerdan que todos nacemos entre el popo y el chichi. Todos venimos del mismo lado, ni siquiera la reina Isabel vieja marica que murió, ¿sí? Entonces, todos venimos del mismo lado. Y entonces, ¿qué hace el peritoneo? El peritoneo lo que hace es, viene revistiendo, reviste todo, viene así, ¿ya? Recuerda que está en el peritoneo. Viene el peritoneo y hace esto. Y cuando llega aquí al cuello, se repliega. Y aquí cuando llega al cuello, se repliega. Esto es lo que se llaman los fondos de saco. Y el de atrás, o sea, hace este, es el que se llama el fondo de saco de Douglas. ¿Sí? Razón por la cual lo que yo tengo que hacer es levantar el cuello, meter mi dedo para tratar de palpar el cuello, el fondo de saco de Douglas. Porque en ese fondo, como es la parte más declive y más baja del abdomen de la mujer, todo lo que sea líquido se va a acumular ahí. ¿Y pues qué se acumula? Pues pus, porque la enfermedad pélvica inflamatoria es pus. Por lo tanto, lo que yo voy a tratar de palpar es eso. Y a través del fondo de saco, entonces como yo lo levanto, miren acá, lo levanto y con mi dedo me voy hacia atrás para palpar el fondo de saco. ¿Sí? Esto le va a doler como un putazo por ejemplo. ¿Sí? ¿Así no hay nada? No, estamos hablando de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Listo? No, si no hay nada, no duele nada. ¿Sí? Entonces uno levanta y palpa. ¿Y cómo se siente? Para que de una vez se lo lleven en su cabeza. Es como si todos hemos jugado con un globo. ¿Sí? Una bomba, pues. Un globo. Sí. Llénenlo de agua. ¿Sí? O un guante de látex. Llénenlo de agua. Y comiencen a chuzarlo con su dedo. Es exactamente lo mismo que se siente. Si hay líquido en el fondo de saco de Douglas, si hay líquido, se va a tener esa sensación, como si yo estuviese chuzando un globo lleno de agua. ¿Sí? Eso. Y la otra técnica adicional a esto, de tratar de palpar, de palpar el fondo de saco de Douglas, es levantar el cuello, cogerlo entre mis dos dedos. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Voy a movilizar, yo le decía a la señora, mi señora, le voy a movilizar una cosa acá. No me comiencen a enseñar anatomía a la señora, pues. ¿Sí? Mi señora, le voy a movilizar una cosa aquí adentro. Usted dígame si le duele, porque le va a molestar. Una cosa es que le moleste, otra cosa es que le duele. ¿Sí? Si ustedes cogen, le hacen es, recogen y movilizan el cuello, miren qué es lo que se me mueve allá arriba. Las trompas. ¿Sí? Si yo movilizo y la señora comienza a gritar porque le duele, dígame a dónde le duele, derecha o izquierda. Izquierda, ok. ¿Qué tengo que hacer? Ingreso mis dedos, porque esa vaina duele. ¿Por lo que no tiene
lubricante. Como ya le hice, bueno, perdón, esto cuando yo hago esto se llama Tyndall. ¿Tintas? Tyndall. Tyndall. Y si le dolió, es Tyndall positivo. Si no le dolió, pues obvio, Tyndall negativo. ¿Sí? Si es Tyndall positivo, ¿qué tengo que hacer? Meterme, como estoy aquí dentro, ahí se acuerdan que yo decía que hay muy pocas oportunidades es cuando yo movilizo la mano. Entonces ahora sí tengo que movilizar. Tengo que colocar mi mano. ¿Pero Tyndall en qué condiciones positivo en EPI? No, ya de 2 segunditos que allá vamos. ¿Sí? Entonces, ingreso mis dedos. Hice el Tyndall positivo al lado izquierdo de la señora. Entonces tengo que movilizar mi mano. Me queda más fácil. Estoy acá. Le dolió cuando le hice la maniobra izquierda de la señora. Tengo que movilizar mi mano para hacer una palpación bimanual. Entonces yo tengo que presionar para tratar de coger las trompas. ¿Sí? Entonces mi meta en este caso es llegar acá y presionar la trompa. ¿Sí? Las trompas nunca se pueden tocar, nunca, excepto que tengan una salpingitis o tengan un embarazo. ¿Sí? Ahí es cuando yo puedo movilizar la mano. ¿Listo? Entonces, el Tyndall positivo es cuando hay algún problema a nivel tubario. ¿Listo? Profe, cuando uno hace la maniobra, ¿no está el riesgo de romper el oído? Sí, claramente sí, pero la idea es hacerlo lo más suave posible. Pero tú no te puedes quedar sin el examen físico de tu paciente. Listo. Pero si las trompas dices que ahora son hacia atrás, ¿por qué hacemos el performance? Es que ya se están es así, ¿cierto? Están así. Y como yo estoy entrando por delante, aquí, cuando yo palpo, yo tengo que palpar la fosa ilíaca. Bueno, en este caso la fosa ilíaca de la señora, la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Para tratar de tocarle la trompa. No es que estén escondidas, sino que ellas se van hacia atrás. Es para quitar la idea que el útero es así o es así. Eso no es así. El útero está acostado o hacia atrás. Mira. Creo que seguimos. Basta. ¿Sí? Entonces recuerden siempre recordar cuáles son las posibilidades del dolor pélvico en las diferentes etapas etarias de la mujer. Aquí nadie se salva. Aquí nadie se salva. Dale. Bueno, buenas tardes compañeritos y profe. Voy a continuar y a terminar la exposición del dolor pélvico por de vida con el climaterio y la menopausia. No las separé porque ellos dos hacen parte como de un todo que es el climaterio. Ya les voy a explicar qué es. ¿Listo? Entonces, para empezar, no tan contrario, sino complementando lo que he dicho allá de los tipos de dolor, pues como un niño no tiene todavía esa capacidad de diferenciar los tipos de dolor, acá en la adultez y ya pues en las edades más tardías sí lo vamos a poder identificar. Vamos a empezar con dolores de 4 tipos. Los nociceptivos, que pueden ser tanto somáticos y viscerales. Los somáticos, pues como dice su nombre, van a ser aquellos receptores del dolor que están en tejidos somáticos, como la piel, el músculo, el periósteo, etc. Estos dolores son localizados, son identificables. Le preguntamos a nuestra paciente dónde le duele. Ella va a saber identificar un punto específico. Luego, lo contrario de los viscerales, que son las vísceras, las sensaciones más menos específicas, y el dolor va a ser no tanto irradiado, sino más difuso, que no vamos a poder identificar bien de dónde proviene. Vamos a tener los neuropáticos, que van a ser lesiones directas de las terminaciones nerviosas o de los nervios,
Y finalmente el central, en el cual va a haber una sensibilización a estímulos que no son proporcionales, por ejemplo, lo que hemos visto del hiperalgesia. Ahora sí vamos a empezar con las definiciones. El climaterio es un grupo de etapas que empiezan, o no empiezan como tal, sino que es un diagnóstico que va con el tiempo. Sí, podríamos decir que empieza desde la última menstruación de la mujer, pero acá hay dos criterios claros. En la perimenopausia debe haber un inicio de irregularidad menstrual hasta 12 meses post última menstruación. Lo que decíamos en la clase pasada, puede que por alguno u otro desorden pueda que haya prolongación de estados en que no hayan la menstruación, pero eso no significa que vayamos a tener perimenopausia. Yo puedo, como mujer joven, dejar de recibir mi menstruación durante determinado tiempo, pero tienen que pasar 12 meses y ya yo estar en una edad avanzada para poder determinar qué es perimenopausia. En esta época va a haber un poco de desequilibrio tanto hormonal como fisiológico porque, como hemos dicho, todas de repetir, vamos a empezar a perder folículos y va a haber un descenso y ascenso de unas ciertas hormonas, como por ejemplo la protagonista acá, que es el estrógeno. La menopausia ya se instaura cuando han pasado 12 meses sin la menstruación y ya podemos definirlo como el cese definitivo de la menstruación. Esa perimenopausia puede ser por, o sea, necesita ser mayor, o sea, 40 años. Se supone que sí, pero hay mujeres, o sea, lo que siempre uno tiene en la mente es que la mujer sobre los 45, 50, bueno, lo colocaste 40, desde los 40 hacia los 50, porque acuérdense que hemos estado subiendo las edades, entre los 40 a los 50 años se supone que ya debe de ir disminuyendo su etapa fértil y asimismo claramente las menstruaciones. Por lo tanto, se supone que en esa etapa puede ya uno comenzar a sospechar, ok, ¿no tienes menstruación? Listo, que los calores no se existen por allí, que la sudoración nocturna, que tales, uno comienza a decir, venga, fresca, es que usted está entrando en el periodo de la perimenopausia, porque se le están prolongando mucho los periodos, las menstruaciones, que ya no fue un mes, este mes no me llegó, en el otro me llegó poquito, en el otro me llegó bastante, pero en el otro no me llega nada, ¿sí? Entonces ahí ya comienza uno a sospechar que está en el periodo perimenopáusico. Pero hay mujeres en edad, mujeres muy jóvenes o jóvenes, que pueden comenzar a presentar perimenopausias o menopausias tempranas, pero hay desórdenes, claramente, porque entonces ya no estamos frente a una mujer que se supondría, tendría que tener ya ese cese de su edad fértil y debemos comenzar a buscar qué es lo que está sucediendo. Pueden haber tumores, ¿sí? Alteraciones en el ciclo, que es lo que primero uno tiene que sospechar, alteraciones en el ciclo. O sea que eso es como fisiológico, ¿sí? Porque... Esto sí. Todo esto que nos están hablando es fisiológico, es normalito, ¿sí? Pero como estabas preguntando de pronto que si en otro tipo eso te entendí, en otro grupo etario se puede llegar a diagnosticar, pero no, ahí sí no sería fisiológico, allí pasa algo. ¿Sí? ¿No le falla varios primarios? Podría ser, o sea, por eso uno tiene que buscar el eje, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, ovarios, a ver en dónde puede estar presentándose el fallo. Siempre que quisiéramos asumir los primeros profesores se caracteriza más que todo porque recordemos que nosotros vamos a nacer con un número determinado de folículos y de órganos para toda nuestra vida reproductiva. Esta edad, o pues esta etapa, se caracteriza por la disminución de ese número de folículos y por consiguiente los procesos que ellos realizan sobre el cuerpo. De hecho, acá está la explicación. El hipoestrogenismo se va a dar porque recordemos que los folículos van a liberar inhibina. La inhibina, todo nuestro sistema hipotálamo gonadal va a ser un ciclo que se va a retroalimentar a sí mismo. La inhibina está para controlar los niveles de hormona folículo estimulante para que ésta no siga produciendo altos niveles de estrógeno. Sin embargo, cuando van disminuyendo el número de folículos, va a disminuir la inhibina, se va a perder esta retroalimentación negativa y va a aumentar la hormona folículo estimulante como un mecanismo tanto a la respuesta de la inhibina a la disminución de la inhibina y para poder aumentar los niveles de estrógeno. Acá en la gráfica lo podemos ver. Dividámosla en tres, en perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Entonces, en la peri, como podemos ver, la hormona folículo estimulante va a aumentar.
Ella aumenta porque va a haber una disminución de inhibina. Esta disminución es por la disminución de los folículos funcionales que vamos a tener. A su vez, el aumento de la folícula estimulante va a aumentar. Este E1C es un metabolito de los estrógenos. Entonces, esta línea roja se refiere a los estrógenos. Bueno, con ellos van a empezar picos de estrógenos porque a la vez que la folícula estimulante estimula los folículos, ellos van a disminuir de cantidad y los que están van a estar unos muy estimulados produciendo estrógeno y otros ya evolucionando y muriendo, haciendo estos picos. Finalmente, ya para la posmenopausia, vamos a caer en un estado en que la FSH va a estar permanentemente aumentada, pero los estrógenos van a estar disminuidos porque a pesar de que haya folículo estimulante, no van a haber folículos para estimular. Entonces, por eso se traduce en disminución permanente de los estrógenos y aumento permanente de la folícula estimulante. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, adicionalmente, dentro de todo este tema de las hormonas, habíamos quedado que la etapa secretora era por progesterona, ¿cierto? Aquí lo que se está inhibiendo, lo que está disminuyendo son los niveles de estrógenos, ¿sí? Y una de las cosas importantes en la mujer ya menopáusica o perimenopáusica y menopáusica es el hecho de que va a haber una sensación de resequedad de mucosas, ¿sí? La razón es por la también disminución de progesterona, porque la progesterona, como hace o produce la etapa secretora, habíamos quedado que no solamente en el útero, ¿verdad?, sino que estimula todo lo que tenga glándulas. Por eso las mamas en la mujer en los días 14 posteriores, después del día 14, puede llegar hasta tener galactorrea por ese influjo que tiene de progesterona. Y además las mamas se vuelven muy turgentes, muy duras, ¿sí? Pero cuando cese o cuando disminuya demasiado la producción tanto de progesterona como de estrógeno, por eso se puede llegar a presentar esa resequedad, teniendo en cuenta que ya no está la etapa secretora, ¿sí? Y en ese orden de ideas, por eso es que hay muchas mujeres que tienen que utilizar lubricantes de estrógenos para tener relaciones sexuales en su etapa posmenopáusica, ¿sí?, o menopáusica, porque está muy reseca la vagina, ¿sí? Perdón, pero entonces estrógeno solo es el tipo de LH y FSH. ¿Sí, no? Estrógenos de inhibe tanto LH y FSH, o sea, solo inhibe FSH. La FSH. Sí, porque es retroalimentación negativa para que la FSH no siga produciéndose, para que no estimule otro ovocito. Pero como acá ya se han disminuido la cantidad de ovocitos, entonces la idea es que acá comienza a presentarse picos y picos y picos, pero de óvulos, para no, digamos que no estimulando el óvulo como tal, sino es por la presencia de muy escasos óvulos que ella comienza a tratar de mejorar esa condición, pero nunca lo va a lograr porque ya no hay. Y entonces la LH la inhibe con la FSH. La FSH regula la LH. Es que si la FSH, folículo estimulante, es para estimular el crecimiento de un óvulo, ¿cierto? Y la LH es solamente, se hace el pico, pero solo y exclusivamente para liberar el óvulo. Para liberar el óvulo. Pero aquí ya no, porque ya son muy escasos. Ya hay muchos que están atrésicos, entonces ya no va a haber que estimular, pero las hormonas intentan hacerlo. Entonces, ¿qué consecuencia? Bueno, antes de seguir, sé que estoy hablando de hipoestrogenismo, pero no todo lo que sucede en esta época va a ser por eso, pero pues sí, la mayoría. Entonces, al final les voy a centrar unas patologías que no tienen que ver con el hipoestrogenismo, ¿listo? Pero el estrógeno es una molécula que actúa en muchísimas partes del cuerpo y tiene receptores en muchos tejidos. Entonces, por eso, el dolor ocasionado por el descenso de este puede ser de tres tipos: periférico, a nivel espinal o supraespinal. En periférico, el estrógeno regula receptores tanto los NV17, 1,8, que son los receptores dependientes de voltaje de sodio, que van a estar en las fibras del dolor A, delta y C. Estas fibras van a transmitir
Sí, no escucho. Las señales dolorosas de cuando no hay estrógeno no van a regular estos canales de sodio, entonces van a estar siempre hiperexcitadas todo el tiempo y por eso es que también puede haber dolor. Lo mismo con los receptores TLP1 que se van a activar por el aumento de los hidrogeniones y por el calor, que por eso lo que es el profe, son los que hacen que sientan calor todo el tiempo, esos calores que refieren las mujeres en esta época. Y finalmente, Y son ordenadas, ¿no? Por los mismos picos que tienen las hormonas. Claro, cuando se está el estrógeno, todos estos procesos se van a ver regulados, pero cuando vuelve a disminuir, de nuevo vuelven estos ciclos. Y finalmente, síntesis de sustancia P, que este es un péptido, que se libera en la médula dorsal y cambia la señal dolorosa. A nivel espinal va a modular las condiciones del asta dorsal por receptores de interneuronas inhibitorias, es decir, que cuando se disminuye, se inhibe esta inhibición del dolor y se va a aumentar. Y finalmente, a nivel supraespinal, en donde regula el umbral del dolor por medio de la corteza singular anterior, el tálamo y el sistema límbico. Ahora sí, como les decía, esa molécula, se conoce también como pleiotrópica, es decir, que actúan muchos sistemas, no solo por sus receptores, tanto los alfa, los beta y los de membrana, están en muchos tejidos. Esto es básicamente un resumen de todo lo que les voy a hacer para que después estudiemos, entonces es como una breve, ¿no? Que tanto el bulbo vaginal, uroterial, el piso pélvico, etc. Entonces aquí donde empezamos con nuestra primera impresión diagnóstica o nuestra primera patología. El síndrome geniturinario de la menopausia, que anteriormente también se llamaba atrofia vaginal, atrofia vulvovaginal, pero se le cambió la denominación porque antes era un poquito reduccionista, ¿no? Ahora con este término buscan ampliar la sintomatología no solo al sistema genital, sino también al urinario. Van a haber 5 criterios diagnósticos para poder determinar que de pronto nuestra paciente está cursando con eso. Primero, que curse con los síntomas clásicos: sequedad vaginal, ardor, irritación, dispareuñas, bisurias, presencias urinarias, anorgasmia, etc. Signos claros como palidez vaginal, pérdida de rugosidades, que ya les explico por qué, petequias, friabilidad epitelial e introito estrecho. Ahora lo que tiene que ver con la histología, cambios citológicos, va a ser primero, como podemos ver acá, las capas epiteliales son abundantes, son más o menos de 15 a 30 capas epiteliales. En la atrofia van a disminuir, más o menos, dicen un poco específico, pero dicen que más o menos de 5 a 3. Las células parabasales, las que están más hacia abajo, también van a disminuir y con ellas los depósitos de glucógeno. La irrigación, como podemos ver, va a disminuir, causando un estado isquémico, y recordemos que con la isquemia viene el dolor. Y finalmente, todos estos cambios en conjunto son los que nos van a ocasionar una capa vaginal fina y seca con elasticidad reducida, con sequedad vaginal y con acortamiento del canal vaginal. También vamos a tener un aumento del pH de más de 4,5. Cuando hay este aumento, recordemos que la flora natural, que son los lactobacilos, no van a poder sobrevivir y va a haber una disbiosis en donde bacterias anaerobias, como por ejemplo la Gardnerella, van a empezar a invadir la vagina. Con ello va a estar un estado de inflamación prolongada, casi que crónica, pues en el tiempo en que se prolongue, en donde van a haber activación de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, interleucina 6, etc. Esta inflamación y estas citocinas van a crear unos receptores, que son los receptores de dolor, van a tomar una descamación de todo este epitelio, va a haber exposición de terminales nerviosas y va a haber dispareuria porque va a haber vasoconstricción, ya que el estrógeno causa vasodilatación. A no estar se va a vasoconstreñir, no va a haber la lubricación normal y va a doler las relaciones sexuales de tipo coital. La siguiente enfermedad que se ve mucho en esta época es el prolapso de órganos pélvicos. Estos, de nuevo, se pueden relacionar al hipoestrogenismo, ya que van a haber receptores de estrógeno en lo que son los músculos, no tanto el piso pélvico, sino de los músculos que sostienen los órganos pélvicos, porque ahorita más adelante también les voy a explicar la disfunción del piso pélvico. Entonces, cuando sucede esto, va a disminuir la síntesis de colágeno 1 y va a aumentar la síntesis de metaloproteasas 1 y 3, que recordemos que son como las que se comen, la matriz extracelular y todo lo que rodea a nuestros tejidos, como por ejemplo la elastina, el colágeno, etc. Va a haber pérdida de rigidez y si a esto se le asocia también la sarcopenia por la edad, que la sarcopenia es la disminución de unidades motoras musculares, es decir, las sarcómeras, puede haber que el hiato genital se amplíe y es aquí en donde pueden protruir los órganos pélvicos.
El dolor está dado por la tracción ligamentaria, condición venosa pélvica, neuropatías por compresión y disfunción vesical secundaria. Es aquí donde empieza nuestro primer diagnóstico, que vamos a hacer según el sistema POP-Q. POP son las siglas de prolapso de órganos pélvicos, ¿listo? Vamos a tomar los órganos pélvicos y los vamos a organizar en 9 cuadrantes. Los 3 de arriba son anteriores, los 3 de abajo son posteriores y los de medio son medidas adicionales que los voy a ubicar. Cojamos aquí el imen como un punto cero, ¿listo? De referencia, donde empieza nuestro caminito. El punto AA lo vamos a tener acá. Dice que es la pared anterior de la vagina a 3 centímetros del imen. Este menos y más significa, si tiene una medida de menos, significa que está adentro, lo normal. Si tiene una medida de más, es porque ya está afuera, está protruido. La pared anterior a 3 centímetros del imen va a ir de menos 3 centímetros a 3 centímetros positivo. Que esté en 3 centímetros positivo no significa que está bien, sino que esa es la medida máxima por la cual puede protruir. El punto PA que tenemos acá es el punto, la porción más descendida de la pared anterior en reposo. Acá puede ser un poco confuso, entonces, si el AA está acá, porque el BA está más arriba, se supone que es lo más descendido, ¿no? Esta se mide ya en el prolapso. Y no porque BA descienda, significa que el punto anatómico de AA descienda, perdón. Tomémoslo como una tele, digamos que acá yo tengo mi uniforme aquí. Este punto acá es el que yo tengo. Digamos que es la AA. Siempre va a estar ahí, ¿sí? Si ven que a pesar de que yo doble la tela y la saque, ella va a seguir estando ahí, es un punto anatómico. Lo que prolapsa es esta parte de la pared vaginal que va a salir. Igualmente este punto siempre va a estar ahí. Puede estar subido o disminuido, pero es un punto que si marcáramos con un marcador siempre estaría ahí. Lo que desciende es el PA. El C también es una medida que algunos consideran que es complementaria porque es la entrada del cuello uterino de la cúpula vaginal. Puede ser de menos TVL o más TVL. La TVL es el largo vaginal total, como pueden ver acá. El menos o el más, como les digo de nuevo, no significa que porque esté dentro del TVL está bien, es solo que es lo máximo que puede salir. Vamos a tener en las medidas posteriores lo mismo que les dije en las anteriores. El AP va a ser la pared posterior a 3 centímetros del imen, positivo o negativo, y el BP, la más descendida, pero en este sí cambia, los dos cambian en que van a ser menos 3 o TVL, ¿listo? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esta medida. Este no se cuenta en mujeres con histerectomía porque, como podemos ver, es el fornix posterior que nos explicaba ahorita el profe, uno de los sacos que van a estar esa vez en la parte posterior, ¿listo? Y las medidas del centro son complementarias. El hiato genital que lo vamos a tener desde acá, desde el marco central a la línea media posterior del imen, acá. Y el cuerpo perineal que va a ser desde el límite posterior del hiato genital que ya medimos, es decir, la línea media del imen, hasta el orificio anal. Recuerden mucho esto porque ustedes saben que acá en OPTC nosotros protegemos cuerpo perineal sobre todo. Ahora, el diagnóstico lo vamos a hacer teniendo en cuenta estas medidas y según 4 grados. Acá tengo un ejercicio, ya lo vamos a resolver. El grado 1 va a ser un descenso menor, a 1 centímetro por encima del límite. O sea, 1 más 1, cuando le estamos midiendo. Su traducción clínica es casi asintomático. Hasta ahora no es nada de significancia o son síntomas que se van a presentar ante grandes esfuerzos. El grado 2 va a ser un descenso entre menos 1, o sea, dentro de 1 centímetro, a más 1, fuera 1 centímetro. Sensación de pérdida y de síntomas permanentes. Acá, el grado 3 va a ser un descenso de más de 1 centímetro hasta una TVL menos 2. Acá tenemos una TVL de 8, es decir, que el rango de esta paciente para grado 3 sería entre 1, más de 1, pero hasta 6. Y en el grado 4 va a ser ya el último grado, que va a ser la TVL más 2, pero mayor. O sea, ya sería 6, 7, 8 y todo lo que pueda correr. Entonces, si digamos yo les presento a esta paciente, mentiras, se me olvidó mencionar, uno toma estas 4 medidas. Y de esas 4 medidas vemos cuál es la más positiva, el número mayor pero positivo. Y a partir de él hacemos el diagnóstico. Entonces, si vemos a esta paciente que nos llega a ustedes, ¿qué grado de prolapso creen? Cogemos el más positivo, ¿cierto? ¿Que en este caso cuál sería? Mejor no me digas. No, Más 4, más 4, más 4, más 4. Sí. Pero entonces para aclararte, la TVL no se
como patológico porque es la medida normal que tiene la vagina, ¿listo? Sino que se toma como un punto de referencia para los grados. El más Entonces, 4. el más 4. ¿En qué grado crees que estaría entonces? Inversión completa de la obra. ¿No completa por qué? Si acá nos dice que debe ser mayor a la TBL menos 2. Y aquí nuestra TBL menos 2 sería de 6. Eso quiere decir que el BA tendría que ser mayor a 6. En este caso quedaría en grado 3 porque es un descenso mayor a 1, pero menor a 6, que es igual a nuestra TBL menos 2. ¿Entendido? ¿Por qué es menor TBL? O sea, ¿por qué es menor a 6? Porque tú tomas la TBL y al valor de la TBL le restas, siempre es una constante, le restas 2. Y con ese resultado haces tu L no siempre buena. Ya entendí. Ah, sí. Ya. Entonces ahí tuvimos razón. Sí. Es un cistocele en estadio 3. ¿Pero por qué cistocele? Porque los tipos de prolapso se van a clasificar si son de pared anterior, pared posterior o una tercera clasificación que es el apex, es decir, lo que es el órgano uterino como tal. Entonces, los de pared anterior, donde vamos a tener alteraciones en el AA y el BA, van a ser el cistocele, que como pueden ver acá, cisto todo se refiere a vejiga. Entonces la vejiga va a caer y va a quedar contra la pared anterior de la vagina. También vamos a tener el cistouretrocele y el uretrocele. El uretrocele es de solo la uretra que cae y el cistouretrocele es en conjunto vejiga y uretra. Lo mismo va a pasar entonces con pared posterior. En el enterocele todas nuestras vísceras intestinales van a caer, van a producir sobre la pared posterior de la vagina. Y lo mismo nos va a pasar con el rectocele. Rectocele. Uno que va solito va a ser el prolapso uterino, que va a ser del ápice, es decir, de la estructura uterina como tal, llegando al introito vaginal. Y es acá donde les digo que diferenciamos, son completamente diferentes, aunque pueden tener etiologías similares, con la disfunción del piso pélvico. Recordemos que el piso pélvico va a tener una musculatura estrecha que va a tener 3 profundidades. La más profunda vamos a tener lo que es el elevador del ano, que no es solo un músculo, sino 3 músculos. El cubo coccigio, ilio coccigio y cubo rectal. A esta capa se le suma el isquio coccigio. En medio vamos a tener el epitelio uretral externo y profundo del perineo, músculo profundo del perineo, perdón. Y en superficial vamos a tener el isquio cavernoso, bulbo cavernoso, transverso perineo y esfínter anal externo. En esta patología lo que va a haber es un debilitamiento de esta musculatura y por eso también descenso de los órganos pélvicos que puede cursar con prolapso, pero no toda disfunción del piso pélvico va a cursar con prolapso. Es muy diferente. La fisiopatología esto puede ser, de nuevo, por la sarcopenia y disminución de sarcomeras, hipertonía compensatoria porque pues como ya están debilitados el sistema reacciona y contrae mucho los músculos. Esta contracción va a hacer que por hipercatabolismo se vayan a acumular sustratos como por ejemplo el potasio, el lactato, etc. Y va a haber un estado de acidosis local y de isquemia porque la sangre no va a poder pasar para que finalmente, gracias a todo este deterioro, hayan puntos gatillo. Esos puntos gatillo son zonas específicas en donde los nervios, por deterioro de la matriz celular y eso, están más expuestas que donde se toquen o se muevan para dar un dolor muy exuberante. Acá, se puede diagnosticar, pues esa es una técnica que no entendí, profe, si todavía lo utilizan o no, pero era utilizada mucho anteriormente, que se llama una efecto resonancia. Eso. Sí. Por defecto, por eso ¿Defecto o defecto? defecto. Sí, pero por defecto se hacía los ángulos que tenía el prolapso. Pero era más por tal. Pero bueno, tal. Anteriormente se hacía con esta técnica que por incómodos que suenen se buscaba con un líquido de contraste en la vejiga y en la vejiga y en el recto ver cómo estaba el funcionamiento de los órganos pélvicos. Acá se marcaban 3 ejes. El EPC corresponde a la línea pubo-coccígea, que como podemos ver desde la síntesis del pubis, hasta la última articulación coccígea. La M corresponde a cuánto va a descender desde la LPC hasta el hiato
hasta el hiato rectal. Y la línea H representa el diámetro del hiato elevador del ano, así, una lateral que se hace hasta el punto M, y lo cual nos permite ver qué tanto descenso de los órganos hay cuando hay la función de defecación. Acá, no sé si sea correcto, pero es lo que vi. Se pone pues al paciente así. Sí, se pone al paciente que intente hacer el proceso de defecación y se ve todo el proceso en tiempo real. Entonces se diagnostica antiguamente, pero como se profe, hoy en día ya no se hace así. Es que era muy incómodo porque pues igual al hacer el esfuerzo podía tener reposición y pues entre comillas era lo que se buscaba para poder evidenciar el descenso o no hasta donde descendía. Claramente aquí era buscando un retroceso, ¿sí? Para evidenciar si había protrusión y qué tanto protruía hacia la pared posterior de la vagina. Pero la incomodidad para el paciente era máxima. Entonces ahora se utiliza más electromiografía como para definir qué tanta fuerza tiene el músculo y obviamente ya las imágenes dinámicas con respecto como un TAC de abdomen contrastado. Listo. Cada uno de estos músculos va a ocasionar un dolor distinto en nuestros pacientes, entonces tenemos que hacer como una historia clínica y una anamnesis completa para poder definir que sea una disfunción de esos músculos. Como podemos ver, por ejemplo, si falla el elevador del ano, que es el conjunto de los tres músculos que les dije, puede dar dolor profundo en la vagina, en el recto, en el coxis. El dolor interno, dolor en la cara interna del muslo, nalga. En el piriforme, dolor en nalga, cara posterior del músculo. Este se puede confundir con una ciática, pero recordemos que en la ciática el dolor va a seguir por todo el recorrido del nervio, inclusive llega a casos que pueden sentir acá hasta la planta del pie, cuando ya es muy grave. En el bulbo cavernoso vamos a tener dolor tipo ardor, son dolores pulsantes con sensación de calor localizada y muy esporádicos, pero que son muy dolorosos. Abdomen, vulva, clítoris, introito vaginal y dispareunia superficial, esto asociado a la vasoconstricción que también ya les había dicho. En el isquio cavernoso, dolor en el inguinal y en el esfínter esternonal, doctor rectal, proctalgia fugaz y tenemos rectal. Si te dan cuenta, perdóname un segundito, todos esos músculos que están allí están formando el piso pélvico, ¿sí? Y acuérdense que es de lado y lado, no es uno solo, sino que aquí son 2, 4, 6, por lo general ahí faltarían dos otros, pero pues, como tú dices, ese conjunto son 16 músculos, porque son 8 por acá y 8 por acá que se unen en el centro, ¿sí? Formando el piso pélvico. Razón por la cual, cuando nosotros hacemos la episiotomía y hacerle después la episioterapia, lo que pretende uno es que esos músculos no pierdan la tonicidad, porque una de las causales, no sé si de pronto la tienes allí, una de las causales de pérdida de la tonicidad del piso pélvico y que esto consecuentemente me lleve a cualquiera de los ejes, es la pérdida de la tonicidad del piso pélvico. Y que eso era lo que pues sí, sucedía mucho en las señoras del campo, ¿sí? De nuestra zona rural, porque tenían los bebés en su casa y ¿quién les iba a suturar esa joda? Pues nadie. Por eso terminaban con pisos pélvicos o terminan con pisos pélvicos hipotónicos y ellas en muchas oportunidades, la gran mayoría, tienen incontinencia urinaria o incontinencia rectal porque no tienen quien le tenga el piso pélvico tónico. Y claramente los seres. Ellas sufren mucho de seres, de cualquiera de los tres, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el epicio salva mucho el piso pélvico en un embarazo. Pero la pregunta son como ejercicios, Sí, como para mejorar el piso se pélvico. llama ejercicios de Kegel, con K. A una persona que no tenga disfunción del piso pélvico, por lo tanto la hipertonía, por esos ejercicios, ¿le puede dar algo No. o se le puede recomendar? A un hombre se lo recomienda mucho en algunas oportunidades para disfunción eréctil. Porque el que mantiene, creo que habíamos dicho en su momento, bueno, no sé, el que mantiene la erección, el pene erecto, son el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso, que jalan la raíz del pene, ellos se van hacia atrás para que la raíz del pene quede hacia arriba. Y al hacer esos ejercicios mejoran el piso pélvico y por eso pueden mejorar también la disfunción. Y por el contrario, en hombres que sean deportistas de alto rendimiento
enciclan, muchos terminan en disfunción eréctil por daño directo sobre el piso pélvico. Listo. Aún continuando como con la línea del poder que es lo mismo, tenemos que tener en cuenta que todo dolor nuevo que haya en la zona pélvica en la posmenopausia es ya función diagnóstica de neoplasia. Todo posmenopáusico que sea dolor en esta zona tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Dentro de los carcinomas más comunes que pueden haber, vamos a tener cervical avanzado, trompa, vulvar, uterino y metástasis pélvicas. Estos también van a cursar con síntomas y signos característicos, ¿no? Vamos a tener sangrado vaginal después de que tengamos en cuenta que habíamos perdido la menstruación. Entonces un sangrado vaginal en esta época es súper diciente de que algo no está bien. Dolor agudo subagudo, que es lo que les dije así muy rápido de un momento a otro cuando antes la paciente no lo presentaba ni en su juventud. Una masa pélvica palpable, ascitis con etiología no clara, porque recordemos que cuando hay cuando hay procesos metastásicos, estos mismos tumores van a llamar factor de crecimiento endotelial, va a aumentar la vascularización y con eso más flujo de sangre, vasodilatación y pues un tipo como de edema, pero secundario a tumores, ¿no? Es un edema porque acuérdate que estamos hablando de una disfunción, una alteración en la ecuación de estable por aumento de presión hidrostática. Entonces sí, claramente es secundario y es un edema. Vamos a tener síntomas compresivos por el crecimiento de la masa, los órganos lo van a sentir, y pérdida de peso porque los tumores le roban muchos nutrientes a la persona portadora. Pero tenemos que tener en cuenta, por epidemiología, en esta época, a estos dos en específico, el cáncer, el carcinoma endometrial y los tumores ovarios. El carcinoma endometrial, la presentación típica, lo que les dije, es sangrado posmenopáusico. Siempre que puedan, pues duden de esto y hagan los estudios correspondientes, ¿no? Va a cursar con invasión miometrial, que va a crear unos receptores para el dolor, con hematómetra, que es la acumulación de sangre dentro del útero gracias a las oclusiones que va a hacer este mismo carcinoma, y por invasión parametrial, es decir, ya fuera de lo que es el endometrio, afectando plexos nerviosos y de nuevo ocasionando dolor por eso. Los tumores ováricos se van a caracterizar por distensión abdominal, lentitud temprana, es decir, que la paciente se siente saciada con poca comida, cambio del hábito intestinal y en general el dolor o pues, los síntomas van a estar asociados a la distensión capsular, que no, igual que como en el riñón, no duele el órgano como tal, sino que la distensión es el que se activen los mecanorreceptores y que empiece el dolor. Vamos a tener irritación peritoneal y compresión, causando dolor visceral. Este es muy difuso, ella no les va a poder señalar precisamente qué es lo que le duele, porque ya nos está afectando nuestras vísceras abdominales. Finalmente, quise especificar más que todo en esos tres, porque son como los de más clara presentación, ¿no? Estos se pueden de pronto confundir o ser asociados también más en la juventud, pero también vamos a acusar con disfunción vesical intestinal, que se va a caracterizar por atrofia urotelial, es decir, que va a disminuir la función del sistema urinario, pérdida de presión uretral de cierre, es decir, la paciente va a sentir urgencia todo el tiempo y va a haber vaciados continuos, infecciones de las vías urinarias y vejiga hiperactiva. Vamos a tener también, en lo que es la disfunción intestinal, estreñimiento crónico, proctalgia fugaz, fisura anal y síndrome de intestino irritable. Vamos a tener neuralgias pélvicas y dolor neuropático. Las neuralgias pueden ser por la misma compresión de pronto de procesos primarios que tengamos, como los prolapsos. Usualmente tenemos que todo la neuralgia del nervio pudendo, que es la raíz S2, S4. Vamos a tener sensibilización central, la disminución de estrógenos por las vías que ya les expliqué. Del dolor nos puede causar alodinia, que es, como ya sabemos, con los estímulos suaves que no deberían ser dolorosos, va a haber dolor e hiperalgesia. Y algo que considero que es muy importante, porque a veces a medida que vamos creciendo vamos olvidándonos, bajando en nuestra salud mental, también van a haber factores psicosociales. Una mujer en esta edad, inclusive a veces leía que por los mismos estigmas de que ya no se consideran mujeres por ya no estar en su época fértil o por otras cosas, van a empezar con patologías mentales que van a aumentar este dolor, estas incomodidades. Vamos a tener el trastorno de depresión mayor, que pues por las vías serotoninérgicas que sabemos que están afectadas por la fisiopatología propia, el trastorno de depresión mayor,
También va a aumentar el dolor y la sensación de incomodidad tanto físicamente como con su propio estado y un empeoramiento del caso. Vamos a tener trastorno de ansiedad generalizada, donde la ansiedad y el estrés continuo van a empeorar el estado del paciente. Vamos a tener el insomnio, el trastorno por estrés postraumático, uno de los principales. Recordemos que después de un abuso sexual, lo que no mencionaba ya, por alguna otra razón que a veces no está tan especificada, pero es un constante, el piso pélvico va a tener repercusiones después de un suceso como este y se va a manifestar hasta las últimas etapas de vida de la mujer afectada. Y finalmente también vamos a tener la somatización, en donde pues el estado en el que estamos, no necesariamente, sino que en conjunto con la mente, hacen que el estado empeore y que la mujer se sienta cada vez más incómoda. Es por eso que recomiendan casi en todas las guías que leí. Todo es un tratamiento súper integral. No podemos ir solo con el ginecólogo, con el endocrinólogo, todo. Si tenemos una mujer que está en esta etapa, súper recomendable acompañarla y entenderla y ya. Una máxima que tienen que tener muy clara mis hijos cuando estén en su práctica: sangrado que se presente por a cualquier orificio natural que no debiese estar sangrando es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Claramente esto es para nosotros como médicos, para que no se nos olvide desde el punto de vista diagnóstico que lo primero que yo siempre tengo que sospechar es lo más grave. ¿Sí? En este caso, cáncer. De ahí para abajo comiencen en las impresiones que necesiten. ¿Sí? Me hago entender. Si mi paciente llega con rectorragia, lo primero que yo tengo que pensar, no será un cáncer. Y comienzo yo a buscarle, ¿qué tal que sean solamente unas hemorroides? Listo, pero no pierdo de vista el hecho que también podría haber sido un cáncer, ¿cierto? Que tiene una gingivorragia, ¿sí? Bueno, fue que se cepilló muy duro, sí, pero tengan en cuenta también que puede ser un cáncer de tracto digestivo, ¿sí? Entonces, el hecho es que siempre una de las, como lo dije al inicio, una de las máximas es siempre pensar, si hay una hemorragia por un orificio natural que no tendría por qué estar sangrando, es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso me lo trae su voluntad, ¿sí? Una mujer que ya no está en edad fértil, 60 años, y que esté sangrando vía vaginal, ¿cuál es la razón? ¿Cierto? Si ya no está menstruando, ¿por qué está sangrando? Para mí, cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Listo. ¿Listo? Listo, chicos. Bueno. ¿Qué te pasa? Ay, no. Profe, ¿qué me dijo? Entre otras cosas, me hace falta. Me hace falta. Las historias que. O sea, entra todo lo expuesto, ¿sí? Sí, y lo que Pero falta. solo genital. Lo que falta. Ay, Lo que falta. ¿Qué falta? La masculina. Sí, lo de la fisiopatología de la erección, Y. lo de priapismo, Ella. lo de hematuria, piuria y impotencia para disfunción eréctil. Entra. Ah, ¿le dieron las diapositivas, ¿no? Sí, por favor. Uy, no. O sea, mañana sigo con mi exposición. Sí, sí. Profe, nos toca cuando echar aquí. ¿Quién les manda a estudiar esta chimpada? Sí. Les valen algunas cosas que no deberían valer. ¿Sí? Así que revisen, miren, en algunos casos hasta les subí la nota para que no me quedara números raros. ¿Sí? De 4 a 5 más o menos, de 0 a 5 a 1 más o Uy, menos. ¿de qué está haciendo? Lo revisan, por favor. El examen es mío, así que me lo pasan. Lo paso así porque se llama derecho a la intimidad. Ustedes mirarán si lo quieren dejar ver o no. Y hay un par que taché, disculpen las tachadas. Y esta no la vi, qué estúpido. Es que no vi las preguntas. Espera que está muy bien, se lo voy a la gafa.
Pero, Perdón. pero esto es de... Y por Y eso no que puede tenía leer la el mano. nombre de seguro. Es que no tenía la otra factura. Profe, ¿cuándo es la recuperación del PIB? No me tocó trasnochar hoy. Vale, vale. Y aquí están las historias. Esas sí 5, ¿no, profe? ¿Ah? Esas sí 5, ¿no? Pues estuve revisando, como yo te digo, obviamente no iba a esperar una historia clínica hecha una chimba pues de... Bueno. Pero, recuerden por favor, cuando vuelvan al hospital, porque ya el niño ya fue, tengan peligro en el